Ahora vamos a ver las etapas, ¿no?, que se producen dentro de lo que es post cosecha. Bueno, la recepción, obviamente, la recepción del material, acá es donde se recibe el material que ya vimos desde el camión y donde se produce, que es una etapa muy importante para el productor, es el muestreo de lo que se recibió. Que les decía de que no siempre está presente y debería estar presente el asesor o el productor o el que fuera el responsable, para tener una recepción también de las muestras para él, para poder llevarlas, ¿no? Entonces se recibe, como les digo, se hacen muestras, se hacen muestreo de los camiones, del material que se recibe, y se deberían hacer siempre dos muestras. Una se la queda a la planta, la otra se la da al productor, pero ya les digo, normalmente la mayoría de las veces no, el productor no las lleva ni las pide. Cuestiones, como les digo, recepción del material, donde se hace el muestreo, la limpieza inicial o prelimpieza. Esto es bastante común porque ayuda no solamente a mejorar la calidad del producto, sino de movimiento, de secado sobre todo. En la mayoría de las plantas hay un sistema que hace que lo llaman prelimpieza normalmente, le hacen una prelimpieza, que es una limpieza grosera, donde le sacan todo lo que es el grano, lo que puede haber quedado como raquillas, pedacitos de tallo, lo que es grueso, ¿no es cierto? Todo lo que es material, porque esto le ayuda mucho también a la planta, porque después hace mucho más eficiente el secado. Si yo a la secadora le mando grano solo, puro, no le mando ni hoja, ni tallo, ni nada, es mucho más sencillo y más homogénea la secada. Además que, por supuesto, también, mientras menos material inerte esté transportando, también bajo los costos. Así que siempre hay una limpieza o una prelimpieza luego de que haya sido la recepción. Esta es una máquina que se coloca una limpiadora que va fundamentalmente, tiene una zaranda y ventilador, y se lo coloca muchas veces a la salida de la noria. Como les digo, es una prelimpieza nada más. El objetivo es sacar lo grueso. Luego está el secado, que eso, bueno, va a depender el tiempo y temperatura del secado, va a depender de la cantidad del grado de humedad que ingrese el material. Por eso en la planta, la gente de planta tiene que tener la habilidad de poder colocar las partidas de grano, tratando de homogeneizar la humedad de las mismas. Entonces, que tenga un silo con 22% de humedad, y entonces tengo la secadora ajustada para esa humedad del grano que estoy colocando, y puedo hacer la tapa. Si empiezo a mezclar humedades distintas, voy a tener un grano que está sobresecado y otros granos que van a estar subsecados. Del secado, entonces, luego del secado puede o no aparecer la etapa de la limpieza, acondicionamiento y clasificación. Esto, como su nombre lo están diciendo, es ahora casi se hace una limpieza exhaustiva del material, de los granos. Puede sufrir un acondicionamiento y clasificación, o sea, clasificarlo según el tamaño, según la forma. Bueno, eso va a depender de a dónde vaya el nicho de mercado, donde vaya el grano que estoy haciendo, o lo que yo estoy, o el objetivo que estoy queriendo de producto final. Así como les digo, eso puede o no existir en la planta. Luego el almacenamiento, o sea, el almacenamiento al silo, donde teóricamente uno debería estar en ese silo, tener todo el grano que sea lo más homogéneo posible, porque acuérdense de que una planta recibe granos de distintos productores. Entonces, una vez que el grano entró dentro de la planta, vos como productor le perdiste la identidad, no sabes cuál es tu grano, está mezclado. La idea es de que mantenga siempre la misma calidad, y por eso es tan importante la recepción, que les decía antes, con el tema del muestreo, para tener claramente identificado, decir, bueno, mi producto era este. O sea, cuando digo me refiero a que este era el grano mío, me refiero a que en cuanto a las características, yo entregué un material que tenía tanto de proteína, que tenía tanto de humedad, que tenía tal grado de impureza, este es mi material. A mí me devolves un material igual. Obviamente no te van a dar tu propio grano si hubiera necesidad de hacerlo eso. Porque luego de la planta de acopio puede estar lo último del almacenamiento, el destino final. El destino final
ahí pueden pasar varias cosas, o sea, desde que se lo devuelvan al productor seco y limpio, porque el tipo lo quiere guardar él, que eso puede pasar, hasta que, bueno, que lo venda a lo que que puede ir a la exportación, puede que como grano puro, digamos, grano sin modificación, o a molinos harineros, o molinos aceiteros, en fin, o inclusive a balanceados, alimentos balanceados. Bueno, entonces, viendo un poquito en detalle cada una de estas cosas. En la recepción tenemos el pesaje, que se hace por la balanza, que lo que se pesa es el camión, es lo que yo les decía. ¿Se acuerdan cuando les comentaba que el camión entra a ese piso móvil de la recepción? Ahí ese piso es una balanza, o sea, se pesa el camión, sabe la tara del camión, sabe la cantidad de kilos que están entrando, y luego ese camión no generalmente es levantado, como les decía, a 45 grados y vaciado. El muestreo, que es lo que les comentaba, que se hace en pequeñas cantidades, a todo lo profundo del acoplado, y en base a esto se hace la categorización. O sea, esas muestras, los peritos clasificadores lo analizan y lo clasifican en una determinada categoría. Según la categoría va a tener un precio. El precio sobre el precio base que uno ve en la pizarra de grano, se le hacen todos los descuentos según la calidad del material entregado. ¿Qué son? Bueno, según el grado de impureza, según la calidad del grano, si está bachuzo, si es entero, o por supuesto también la humedad. Como les digo, tenemos una humedad base, hay que llegar a esa humedad base, la diferencia que existe entre la humedad base y la humedad que se entrega, se cobra los puntos de secado. Para esto, ustedes ya lo van a ver cuando vean las culturas de los cultivos, de los distintos cultivos, van a ver las bases estatutarias, está todo clasificado, cada grano, qué es lo que tiene que cumplir para tener categorías 1, 2, 3, 4. Entonces, lo de las prelimpiezas, como les comentaba, es la parte más grosera, que generalmente se hace en la mayoría de las plantas, porque ayuda mucho después al funcionamiento de la planta, y como dice ahí, es la extracción de trozos, hojas, partes de tallo, etcétera, cosas más groseras. Y las funciones de esto es, como parece que está diciendo ahí, es favorecer luego la limpieza final, limpieza o clasificación final, por supuesto. Se incrementa la capacidad de secado y almacenaje, porque obviamente se saca material que no es grano. Mejora la calidad, disminuye el costo del secado, no solamente porque disminuye el volumen, sino porque también disminuye material extra al grano, entonces que también sufre distintos procesos del secado. Y mejora también el pase del aire a través de la masa granaria, al no tener material que no sea de grano. Bueno, una máquina de prelimpieza más o menos funciona de esta manera como ustedes ven acá, muy sencilla. Acá es la entrada de grano sucio, acá hay un ventilador, un tornillo sin fin o algo similar que hace caer al grano a través de las de zarandas. Tienen 2 zarandas, una y otra normalmente. En general, estas trabajan en serie, no trabajan en serie como está acá, que pasa de esta después a esta. En general trabajan en paralelo para aumentar la capacidad, pero bueno, son detalles, no me interesa que ustedes sepan esto, pero sí para que tengan una idea de lo que es una prelimpieza. Simplemente, como les dije hoy, es una zaranda con ventiladores, o sea que entra. Entonces limpias el grano a través del pasaje de los distintos orificios, ayudado por una corriente de aire, igual que lo que vimos en las cosechadoras. Igual que lo que vimos en las cosechadoras. Son máquinas que se busca que tengan una gran capacidad y no que tengan un trabajo muy bueno, porque no interesa acá. Acá es sacarlo grueso. En el secado, obviamente, el objetivo del secado, ¿qué es? Es sacar el agua contenido dentro del grano. Entonces, bajarla a un punto tal en el cual ese grano tenga tan poca agua que no sea compatible con el crecimiento ni de insectos, ni de hongos, ni de bacterias. Y al mismo tiempo conseguir que con esa muy baja cantidad de agua, los procesos respiratorios estén cerca de 0 o directamente sean 0. O sea, el grano termina muriendo.
La evaporación del agua se produce por la diferencia de tensión entre lo que es la humedad del grano respecto a la humedad ambiente. Quiere decir de que yo lo que necesito conseguir es un delta T, o sea, un delta evaporación, en realidad no es un delta T de temperatura específicamente, porque es humedad asociada a la humedad, temperatura asociada a la humedad. Entonces, lo que necesito es tener la mayor diferencia posible de humedades relativas dadas por la temperatura del aire y del grano y la humedad del grano, que permitan que pase las moléculas de agua dentro del grano a la atmósfera. Eso es lo que tengo que conseguir. Acuérdense que el grano no es una planta que es bastante más fácil de secar. Es una masa de almidón que tiene las moléculas de agua, por un lado, las partes de la cutícula son bastante sencillas, digamos, de sacar, pero la parte del interior del agua está metida, digamos, embebida dentro de lo que es el almidón, lo que es los carbohidratos, no es tan fácil de sacar. Se tiene que sacar en forma lenta, ¿no? Para permitir que la humedad se vaya homogeneizando dentro del grano hasta la que llegue a la periferia del grano, que es en la cutícula, y ahí recién pueda hacer el proceso de evaporación. Y esto es un poco lo que les decía. Fíjense, tenemos agua libre, por supuesto, la que está, digamos, adosada a la cutícula por la parte externa del grano, que tiene un grado de humedad. El agua débilmente fijada, evaporable, que está en las primeros décimas de milímetro de grano de la cutícula, que eso, digamos, es relativamente fácil de migrar. Y luego tenemos, acá estamos hablando, acá fíjense las humedades, ¿no? Acá estamos hablando con 27% de humedad de grano, entre el 27 y el 12%, acuérdense, 12, 11,8 es la humedad base para oleaginosas, 14, 13,8 es la humedad base para gramíneas. Y fíjense, como les decía, entre 27 y 12 está toda el agua que es posible de evaporar. Luego, tratar de bajar por debajo de 12% no tiene mucho sentido porque ya, obviamente, hay un 12% de agua, pero esa agua está, lo que llamamos, está muy asimilada en forma química. Entonces es muy difícil de evaporar y además seguramente vamos a causar daños físico-químicos al grano. Entonces, este es el concepto que yo ya se los dije, pero que ahora en la gráfica me interesa que lo tengan muy claro, que es lo que más me interesa porque conceptualmente es lo más importante para entender todo. Si yo tengo acá un gráfico en el cual tengo humedad en las ordenadas y tengo temperatura en la abscisa, como les dije hoy, obviamente estas dos variables, la humedad y la temperatura, están absolutamente relacionadas y juegan un rol de interrelación entre ellas. Entonces, yo para conservar una buena conservación de grano aparecería en esta zona, que estamos acá rayada. Fíjense que en toda esta área que les estoy indicando con el cursor, acá consigo un grano que se mantenga conservado en buenas condiciones. Pero fíjense de que puedo tener, por ejemplo, 15 grados de temperatura, y 10% de humedad. O puedo tener 10 grados de temperatura, o sea, temperatura más baja, y en esta temperatura puedo tener 15 o 14% de humedad. Y en la medida de que aumenta la temperatura, la tendencia es de que yo tenga que tener menor humedad para poder conservarlo. Y al revés, si tengo humedades bajas, por debajo de 10 grados, tengo, por ejemplo, 5 grados, 8 grados de temperatura, puedo tener un grano con 16, 17% de humedad y no va a pasar nada. ¿Estamos claros? Entonces se entiende. Yo tengo los dos caminos posibles, la humedad y la temperatura. Obviamente, en la práctica, como se los dije hoy, es mucho más sencillo tratar de desplazarme por las ordenadas, bajar la humedad, que tratar de desplazarme por las abscisas, a pesar de que los dos están relacionados. Pero es mucho más sencillo bajar esto, por eso se seca, en general, en vez de enfriarlo, que sería otro camino.
Bueno, acá hay unas curvas simplemente de lo que es el poder germinativo. Fíjese cómo se ve afectado. El poder germinativo baja en la medida que yo voy bajando humedades, así que, porque obviamente en la medida que voy bajando la humedad o voy bajo el metabolismo, ese grano va siendo cada vez menos viable hasta que termina teniendo una respiración seria y por lo tanto el grano está muerto, ¿eh? Y tanto los desarrollos de insectos como de hongos en esta zona está fuera de las condiciones para su crecimiento. Entonces, las ventajas del secado, en definitiva, es mejorar la calidad del grano de semilla y el valor comercial, mejoro la calidad del grano o la semilla, porque le estoy dando mejores condiciones de almacenamiento. O sea, va a lo largo del tiempo se refiere a esto. No es que tenga mejor calidad del original que es lo de la planta. Tengo una mejor calidad en el tiempo. Menos tiempo en el campo expuesto a adversidades climáticas. Esto es lo que cuando hablamos de cosecha lo mencionamos. ¿Se acuerdan que les dije la famosa frase en el campo es la única cosecha segura es la que está en el galpón? Bueno, ¿por qué esa frase es tan común entre los productores? Y lógico, porque estás expuesto a adversidades climáticas, a una granizada, a un viento fuerte, lo que fuere, que te voltea el cultivo, te lo hace caer y es un desastre, tenés todo el cultivo y no lo pudiste cosechar o cosechas a medias. Entonces, en la medida que cosecho antes, más temprano, menos posibilidades tengo de que las inclemencias climáticas me produzcan un daño. Otra de las ventajas es que al cosechar con mayor humedad, y por lo tanto siempre mandarlo al secado, obviamente, desocupo el campo antes. Entonces esto me permite, por ejemplo, qué sé yo, si estoy haciendo trigo-soja, hacer una soja más cercana, hacer una soja de primera con una soja de segunda, y por lo tanto tener mejor rendimiento de la soja. Entonces, una vez considera el costo del secado, pero no considera de pronto la mejora que puedo conseguir con la fecha de siembra del cultivo que viene a posterior. Y por supuesto, mejores condiciones para almacenaje. Está claro lo que hablamos hasta ahora. Las desventajas del secado, ¿qué sería? Y bueno, siempre el secado va a implicar mayor movimiento del grano y por lo tanto mayor movimiento siempre, por más que sea bien hecho y todo, siempre produce algún tipo de daño. Obviamente mayor costo adicional, por supuesto. Y bueno, y lo que hablábamos de pérdidas por daño del grano, que sí, bueno, si es una cosa que estuvo muy mal hecha, puede tener una repercusión directamente en el precio por grano partido. Si está bien hecho, están todas las máquinas, están en buenas condiciones, esto normalmente no llega a pasar los valores de tolerancia. Bueno, entonces vamos a ver un poco lo que son las secadoras. Acá vamos simplemente, después vamos a entrar en detalles, pero fíjense, una secadora, el esquema de prácticamente les diría cualquier secadora. ¿Cómo es esto? Tenemos un lugar, que acá figura en amarillo, que es por donde va a ingresar el grano. Acá vamos a ingresar el grano, obviamente por la parte superior, va a bajar por gravedad y bueno, va a salir la boquilla inferior. De un lado de la secadora, lo que voy a tener es siempre alguna pared cribada, algún sistema que me permita el ingreso de aire. Voy a tener un quemador, una fuente productora de calor. Entonces va a ingresar el aire atmosférico, se va a calentar en el quemador como si fuera una estufa, va a seguir el aire caliente y va a ingresar dentro del grano, dentro de la masa granaria a través de la pared esta que tiene esta secadora, que puede ser una pared o no, pero un sistema que permita que ese grano entre en contacto con el aire caliente. Fíjense que acá aparece una pared, una separación. Una separación. Si acá yo tenía mi ventilador, acá está un ventilador que entra el aire atmosférico, el aire frío, una parte entra a través del quemador, donde se calienta, y una parte entra directamente frío, o sea, entra sin calentarse, a la secadora. Entonces, normalmente tenemos 2/3 de la secadora con aire caliente, que está pasando, y tenemos el último tercio, o un cuarto, depende del diseño de la secadora,
con aire frío. Entonces, el grano acá entra, va bajando, todo esto imagínense que está lleno de grano, ¿eh? Esto es un continuum de grano que va bajando despaciosamente, ¿eh? Entonces, va pasando y el grano se va calentando, desprende su humedad y es llevada por el aire y sale afuera de la atmósfera. Sigue bajando el grano despacio, sigue el mismo proceso de temperatura y va secándose. Y cuando llega a la última parte, el grano lo que recibe es aire frío. Y entonces acá la masa granaria se enfría. Se enfría para no dejar ese grano a temperatura importante. Las temperaturas de secado de grano por ahí están andando en el orden de los 40, 50 grados y más también inclusive, ¿no? Pero vamos a poner que estén en 45, 50 grados de temperatura el grano, es una temperatura muy elevada y sufre un proceso de cocción, digamos así, ¿no? Entonces hay que pararlo eso, y se lo para, está enfriando ese grano para que además sea menos susceptible al daño, al enfriarlo también. Entonces, normalmente las secadoras tienen una fase caliente y una fase fría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió ahí? Bueno. Entonces, bueno, acá lo que están viendo, ¿no? Acá están viendo una secadora, en la cual, acá lo que están viendo acá son ventiladores. Estos ventiladores son estos que están viendo de esta parte de acá afuera, que fuerzan el pasaje de aire, que del otro lado está el quemador, el horno, que produce el aire caliente, que está ingresando del lado contrario a la foto, ¿no? De lo que estamos viendo. Por otro lado, las secadoras pueden estar secándose con gasoil, con gas o con leña. Son las tres fuentes de combustible más comunes en Argentina. Aquí en Entre Ríos es muy común, por ejemplo, el uso de la leña. O sea, utilizan un horno aparte de la secadora, donde se coloca la leña, y ese horno es el que hace el aumento de temperatura. Y trabaja, como les decía, leña. La leña, el problema es de que no es muy fácil manejarla, regular la temperatura. Mucho más fácil, por supuesto, con un quemador de gas o de gasoil. Bueno, vamos a ver cómo podemos clasificar las secadoras, para entender cómo funciona el concepto de funcionamiento, lo que acabamos de ver. Ahora, ¿cómo implementamos esto? Bueno, hay secadoras que son las estáticas o discontinuas y las continuas. Las estáticas o discontinuas son las que están viendo en la foto ustedes. Son máquinas chicas utilizadas prácticamente solamente a nivel de productor. O sea, un productor cuando no quiere, tiene una producción, poca producción de él, ¿no es cierto? Quiere manejarlo él en su campo y demás. Existen estas secadoras que son, como les digo, son secadoras chicas, no aptas para una planta de acopio grande, pero pueden solucionarle porque el tipo por ahí necesita, o qué sé yo, hacer balanceado para él, no, en fin, puede manejarse, su máquina de bajo costo, entonces puede hacer el secado en el campo de él sin meterse en una planta ni tener una secadora muy grande. ¿Cómo son estas secadoras en sí? A ver si lo tenía por acá, sí. Bueno, estas secadoras lo que se hace acá, esto se llena de grano, completamente, y una vez que se llenó de grano, este grano acá adentro está inmovilizado, está la secadora llena de grano, por un extremo se le echa aire caliente, por el otro extremo sale el aire frío, y nada, algunas pueden tener algún sinfín, esta por ejemplo tiene acá, algunas pueden tener algún sinfín que hace algún movimiento del grano adentro, hay otras que no tienen nada directamente, pero la cuestión es de que el grano ahí, por esto justamente se llaman estáticas o discontinuas, el grano, yo lleno la secadora y le echo aire caliente y dejo que el grano seque adentro. Cuando ese grano llegó a la humedad que yo necesito, abro la secadora y saco el grano. Por eso son discontinuas. ¿Estamos? Ese es el concepto de esta secadora en particular. Son secadoras, como les digo, de bajo costo, de baja capacidad, utilizadas fundamentalmente a nivel de productores. No son las secadoras de las plantas de acopio y las de productores que tienen gran escala, ¿no? Obviamente. Esas son las continuas. Continuas, como ya se están imaginando,
acá está permanentemente el grano entrando y saliendo. Es un continuo de movimiento de grano, a diferencia de estas otras más pequeñas que les mencioné. Entonces, ¿a qué nos referimos? Es esto. Tenemos acá el concepto sería, entramos grano húmedo, tenemos ingreso de aire caliente dentro de la masa de grano, y este grano continúa su descenso hasta que termina saliendo seco. Y luego pasa a una parte, como vimos, de enfriamiento con aire frío que pasa a través de los ductos que ustedes están viendo ahí. ¿Sí? Eso sería la secadora continua. El concepto es que está entrando grano y ese grano va avanzando hasta que se consigue secar, luego se enfría y sigue su ruta al silo de destino de almacenamiento final. Esto sería una secadora continua, lo que les decía entonces, ya el esquema completo. Entra una parte caliente, en la otra parte fría, entra grano húmedo, sale grano seco. Estas secadoras continuas, ¿cómo las vamos a clasificar para poder entenderlas cómo funcionan? Porque hay distintos diseños, ¿no?, que permiten el ingreso de grano y que sean expuestos al aire caliente. Bueno, fundamentalmente vamos a tener tres: las secadoras de columnas, las secadoras de caballetes y las secadoras de cascada. Son las tres secadoras continuas más utilizadas en el país. Las secadoras de columnas, ¿cómo funcionan? Funciona de esta manera. Tenemos una columna. Esta columna está toda construida de paredes cribadas, o sea, toda la pared de la columna está hecha de orificios, está perforada, toda la pared, toda la parte. Entonces el grano se introduce por esta columna. El grano, aquí está mal puesto estas flechitas, el grano se introduce por dentro de esta columna, se llena toda esta columna. Acá está el esquema, están hechas, acá hay tres columnas, por supuesto hay más y son grandes, ¿no es cierto? Pero es literalmente una columna, un paralelepípedo, pues una columna rectangular de chapa cribada en la cual está llena de grano. Inclusive el diseño de la columna depende de la fábrica, del fabricante, pero inclusive dentro del diseño de la columna hay algunos deflectores que permiten que ese grano dentro de la columna tenga algún movimiento. Entonces, entra el grano en la columna se llena de grano, va entrando y va saliendo, y a través de la columna está dentro de un habitáculo, digamos así, dentro de un ambiente en el cual está corriendo aire caliente, entrando y saliendo ese aire. Entonces, el grano va por las columnas y el aire pasa a través de las columnas. Como siempre, una tapa de aire caliente y por último una tapa de aire frío, para enfriarlo. Y así trabajan las secadoras de columna. ¿Qué ventajas tienen las secadoras de columnas? Bueno, las ventajas que tienen las secadoras de columnas, primero que tienen, son un poco más económicas de construir, o sea, los precios de las secadoras de columna en general son un poquito, pueden ser un poquito más bajos que las otras. No se tapan, el grano al pasar por las columnas hace que estas secadoras funcionen muy bien, no tienen bajos problemas de mantenimiento. Las secadoras de mejor tecnología secan muy bien, homogéneamente el grano, pero siempre tienen una tendencia, imagínense, al ser un grano que está dentro de una columna, por más que tenga deflectores y permita que el grano tenga algún movimiento, imagínense de que el grano que está sobre esta pared, digamos, si el aire caliente está entrando de este lado, y el grano que está de esta pared, de este lado,
ese grano recibe más temperatura que el grano que está en la mitad o el grano que está del otro lado. Por lo tanto, dentro de la columna no es totalmente homogéneo el secado. Entonces, cuando sale el grano que termine saliendo, va a haber grano por ahí que tiene un 1% de diferencia de humedad uno respecto a otro, depende del lugar donde estuvo en la columna. Esto hace que, digamos, no es una ventaja precisamente, porque yo lo que pretendo es tener la mejor homogeneidad posible. Entonces, las de columna tienen muy buen rendimiento, tienen una construcción, son más sencillas de construir, tienen mejor mantenimiento, pero normalmente no se consiguen las mejores secadas homogéneas. Con esto no quiero decir para nada de que no se puedan utilizar o que sean mal secadoras. Trabajan muy bien. Simplemente destaco alguna desventaja para hacer las comparaciones con otras secadoras que vamos a ver que tienen por ahí mejor homogeneidad, pero tienen otras desventajas. La secadora de caballetes. En secadora de caballetes, ¿cómo trabaja? Bueno, tenemos nuestra secadora, que son las líneas negras, ¿no es cierto? El cuerpo, digamos, de la secadora que ustedes van a ver de afuera, la chapa de afuera, y dentro de ellas lo que vamos a tener van a ser tubos triangulares, tubos triangulares. Estos tubos, imagínense que es un triángulo, un tubo que continúa a lo ancho de esta secadora, ¿sí? Acá estoy viendo el perfil, esto lo estoy viendo de frente. Esto sigue hacia el fondo de la diapositiva, podríamos decir. Entonces, toda esta secadora se llena de grano. Está todo lleno de grano, como las otras que estaban, las columnas estaban llenas de grano dentro de la columna. Esta está el cuerpo de la máquina lleno de grano. Y por estos tubos triangulares entra el aire. Obviamente estos tubos, toda la pared de los tubos está llena de agujeritos, está totalmente cribado. Entonces, el grano, la ventaja de esto, ¿cuál es? Cuando yo lleno del grano, el grano entra por acá, entonces al encontrarse con un triángulo, una parte del grano va a caer por un lado y el otro va a caer para el otro lado. Se encuentra con otro triángulo acá abajo, bueno, otra vez se va a particionar la masa granaria. Conclusión, en la medida que el grano va avanzando pasando a través de estos triángulos, el grano va caminando de un lado para el otro, moviéndose, por lo tanto, normalmente se cita de que tenemos un secado más homogéneo que la de columnas en estas máquinas. Si bien es cierto, como les decía, no es que sea una diferencia, si son máquinas construidas con buena tecnología y actualmente de diseño, se comportan bastante similares. Pero como siempre les digo, siempre la de caballetes tiene mejor secado, más homogéneo que la de columnas. Sin embargo, estas máquinas tienden a ensuciarse más rápidamente, porque como aquí entra aire solamente y acá se deposita el grano, es más fácil de que las cribas de estos, los agujeros, se puedan saturar, sobre todo si no se hizo una buena prelimpieza. Ahora comprenderán también las importancias de la prelimpieza, se puedan saturar y que no salga aire o que se reduzca el caudal de aire que sale por las cribas y por lo tanto hacer mal el proceso de secado, inclusive en todas las secadoras, no solamente en esta, en todas las secadoras tenemos peligro de incendios. O sea que si tenemos encima una criba tapada y demás, los peligros de que se incendie, se prendan fuego, son mayores. Por lo tanto, necesitan mantenimiento, hay que limpiarlas, hay que mantenerlas limpias. Y los últimos triángulos, de los últimos caballetes, son con aire frío. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? Bueno, avanzo. Acá lo ven más en detalle, cómo es el funcionamiento. Como ven, acá tenemos nuestro caballete, por acá entra el aire, todo esto está lleno de grano, que serían los puntitos que están en amarillo, y cómo el grano, la masa, se va comportando, se va moviendo, que es lo que yo quiero, que se mueva de un lado para el otro, de tal manera de que el granito que estaba aquí en contacto caliente con el caballete, este grano no se vuelva a repetir, está aquí. Este grano que esté ahora en la masa en la mitad, por decirlo. Pero esa es la idea. ¿Cómo son las secadoras de cascada? Las secadoras de cascada tenemos la diferencia de que es
una secadora en la cual el grano, como siempre, entra por la parte superior, y cuando entra aquí, lo que se encuentra, se va a encontrar con una chapa con esta disposición de forma de sombrerete. Esto, imagínense que esto es un cono, ¿no es cierto? Porque esto es una secadora que es redonda, ¿no? Esto es un cono. Acá lo están viendo en un corte. Entonces, el grano entra aquí y, por supuesto, de este cono cae por las paredes, por la superficie superior del cono. A la máquina se le ingresa aire caliente. Entonces el aire caliente que se le ingresa a esta máquina está pasando a través de toda esta máquina, de todo lo que hay acá adentro. Porque esto está, estos conos y estos deflectores están literalmente dispuestos dentro del volumen de la máquina. Entonces el grano va entrando acá y va haciendo este recorrido y va literalmente cayendo como si fuera una cascada de grano. La máquina, obviamente por las paredes laterales, le va entrando aire caliente. Lo interesante de esto es de que los granos, si el aire caliente ingresa por este lado, por ejemplo, acá supongamos que tuvieron ventilador de aire caliente, si ingresa por este lado, fíjense que el grano que se expuso acá, este aire caliente, ahora va a meterse adentro hacia el centro, con todo el movimiento que eso implica, y por lo tanto, cuando vaya al segundo punto, seguramente vamos a tener granos mezclados. Por último, por supuesto, la parte de aire frío. Las secadoras de cascada secan muy uniforme, trabajan muy bien, pero no, se imaginarán, con este tipo de diseño, no tienen la capacidad de volumen que tenían cualquiera de los otros dos. Las de caballete y las de columna, literalmente se pueden hacer secaduras enormes, muy grandes. Mientras que estas tienen un límite, porque no, estructuralmente son bastante complicadas de hacer conos que estén dentro de la máquina y que permitan hacer este trabajo. Entonces, en general, digamos, la diferencia que tiene son máquinas que son muy usadas, se las van a ver muy frecuentemente, pero generalmente asociadas a plantas medianas o chicas. En general, plantas grandes, cuando se manejan grandes volúmenes, se opta por la de columnas o la de caballetes. ¿Existen algunos otros sistemas? Sí. Y sistemas también que pueden ser muy interesantes, sobre todo para productores, no para plantas de acopio. Sistemas más evolucionados que las que vimos por ejemplo, de las secadoras discontinuas. Bueno, ¿qué sistema me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los sistemas top drive. Los sistemas top drive es un silo, tal cual, ustedes ven un silo. Acá vemos un silo aparentemente normal, con su techo en cono. ¿Pero qué tiene este silo? Este silo tiene un sistema muy interesante. Por debajo del techo de cono existe otro techo de cono. ¿Estamos? Acá está, acuérdense, siempre estamos viendo un corte. Entonces, yo lleno acá con el grano húmedo y se me llena todo este sector. O sea, se me llena una porción entre los dos techos. Todo esto, acuérdense que está todo redondo, se llena de grano húmedo. Y al costado del silo, literalmente adosado al silo, lo que voy a tener es un ventilador con un quemador. Un ventilador con un quemador que produce aire caliente. Se introduce por debajo del segundo techo, el aire caliente. Como se estarán imaginando, todo este techo, el segundo techo, está todo agujereado y el techo superior tiene salidas de aire, tiene respiradores, salidas de aire, no está cribado, sino que tiene salidas de aire. Entonces, entra el aire caliente a través de todo este techo perforado, pasa a través de la masa granaria húmeda y sale por los ductos de ventilación. Sale, obviamente, con el aire saturado de humedad. Y acá se produce secado. O sea, como ustedes ven, es algo muy parecido a una secadora estática, una secadora discontinua. Esos dos techos se llenaron de grano,
queda quieto el grano ahí no se mueve ese grano, queda quieto, le tiro aire caliente, lo seco, cuando se secó, lo que hago es, el techo este se abre, la compuerta esta del techo se abre y cae el grano al fondo del silo. En el fondo del silo, acá abajo, hay otro ventilador en algún lado del silo, en el cual le introduce aire frío por acá abajo, pasa por la masa de grano y se incorpora el aire que es caliente que está tirando esto. Esto hace que sea muy eficiente, ¿por qué? Porque cuando ya tengo una masa de grano acá, que fue provista de la primera tachada, digamos así, que hicimos del techo, viene acá y cae, esta masa de grano está caliente, por ahí está, 40 grados, 42 grados. Cuando le pongo el aire frío desde aquí abajo, paso el aire frío a través de la masa granaria de esta, enfrío la masa, que es lo que yo quiero, y caliento el aire. O sea que este aire se calienta con el calor latente que estaba acá dentro de este grano. Entonces, el aire este, en vez de tirarlo afuera como hacíamos con nosotros las otras secadoras, lo aprovechamos caliente para que se sume al aire caliente del calefactor que tenemos adosado. Entonces, esta suma, aprovechar el calor que ya teníamos, sumado al aire caliente, hace que energéticamente estos hilos secadores, estos top dry, sean muy interesantes, son muy eficientes. La otra ventaja que quiero mencionarles es la siguiente, y no es menor. Acuérdense que una secadora solamente la amortizo cuando está secando. O sea que si mi periodo de secado en la planta dura, vamos a poner más o menos, puede durar 2 meses, 3 meses. Los otros 10 meses o 9 meses, la secadora está parada, no se utiliza absolutamente para nada. Esto para un productor tiene la ventaja de que además le queda un silo que lo utiliza como silo. O sea que si el tipo no está utilizando el top dry para secar, lo usa como un silo común. O sea que no deja de ser una ventaja interesante. Limpieza, acondicionamiento y clasificación. El tratamiento está basado en la diferencia de las propiedades físicas, obviamente. Así que lo que se desea es separar, obviamente, de lo que es la semilla, el grano propiamente dicho, de todo lo que no sea grano. Impurezas, semillas extrañas, fuera de tipo, e inclusive hasta podemos estar buscando separar el grano, el propio grano que esté partido, por ejemplo. O clasificar, también puede significar que yo, después de limpiado ese grano, lo quiera clasificar, por ejemplo, por tamaño. Un grano de maíz más grande, un grano de maíz más chico. Cosa muy utilizada, ¿se acuerdan cuando vimos sembradoras? Que no solamente lo clasificábamos por tamaño, sino hasta por forma, redondos y chatos. Entonces, todo esto son lo que está involucrado dentro de lo que llamamos limpieza, acondicionamiento y clasificación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo hacemos a través de varias máquinas diferentes. La más antiguo sistema y lo más viejo son lo que llamamos las zarandas, que es lo que utilizó la humanidad desde siempre, que el hombre se dejó de ser nómada y empezó a utilizar los granos, es el sistema de zarandear. Bueno, lo usamos en las cocinas de nuestras casas. Consiste en hacer pasar, obviamente, el material a través de orificios. Y nosotros, con un sistema de zaranda, podemos tener, o bien queremos lo que pase a través de orificios, o capaz que nos puede interesar lo que quede por encima de los orificios. O sea, la zaranda en ese sentido, podemos utilizarla y elegirla, no necesariamente por lo que pasa a través de la zaranda, sino también puede interesarme lo que quede en la zaranda. Y dentro de la zaranda hay zarandas que tienen distintas formas. Por ejemplo, acá simplemente les traje algunas de ejemplo. Hay zarandas que tienen en vez de tener orificios, tienen superficies así de tipo oblongas, ¿no es cierto? Que son las que llamamos zarandas de tajo. Las zarandas de tajo, cuando ustedes escuchan zarandas de tajo, se refieren a estas. Son zarandas con superficies, con orificios alargados. ¿Esto por qué? Y bueno, porque esto yo quiero clasificar una semilla chata, imagínense una semilla chata, y una semilla redonda. Bueno, en una zaranda de tajo lo ideal.
por la forma del tajo, la semilla chata se puede colocar en forma longitudinal y pasar a través, mientras que la redonda nunca va a pasar. Obviamente las zarandas vienen las de tajo y las de orificio, vienen de tamaños distintos. Y vienen de tamaños distintos con tan grado de sensibilidad que estamos hablando de diferencias de menos de medio milímetro en el tamañado de zarandas. Y ustedes pensarán de pronto, ¿por qué tanta diferencia? Bueno, acuérdense, por ejemplo, en las forrajeras. Cuando trabajamos para clasificar forrajeras, las forrajeras estamos hablando de semillitas que tienen 1 milímetro de diámetro, 1 milímetro y algo de diámetro. Entonces necesitamos zarandas realmente que sean capaces de manejar hasta esos pequeñísimos tamaños, diferencias entre una y otra. Entonces, como les digo, debemos tener zarandas de tajo, ideales para separar semillas redondas de chatas, zarandas redondas con distintos tamaños de orificio, que bueno, acá van a trabajar simplemente por el distinto tamaño del grano. Zarandas triangulares, porque hay semillas de forma triangular, qué sé yo, por ejemplo el trigo sarraceno, que tiene esa forma, que la semilla al zarandearlo, al mover la zaranda, porque la zaranda obviamente tiene el movimiento de zarandeo, al mover la zaranda se van a ir ubicando y van a pasar a través del triángulo y las otras no, por ejemplo. Bueno, entonces quedó claro la separación por zaranda. Podemos tener distintos tipos de zaranda y podemos elegir de esa forma cómo separar distintas problemáticas que tenemos de semilla. ¿Qué otros sistemas tenemos? Tenemos los cilindros separadores. Los cilindros, bueno, como les acabo de decir, un cilindro es un tubo, acá obviamente acuérdense, lo estamos viendo en perfil, en un corte, pero este tubo tiene la característica de que toda su pared es hecha de pocitos, de depresiones. Toda la pared está hecha de depresiones. Entonces, cuando yo pongo semilla dentro de este cilindro y hago girar este cilindro, obviamente no lo lleno de semilla, dejo una parte nada más con semilla, la semilla a través de estas paredes se van a alojar en los pocitos estos y van a subir con el cilindro. Obviamente, mientras la depresión sea más profunda y la semilla sea más parecida a la depresión, va a conseguir subir más en la pared hasta que va a llegar un momento, obviamente, que la semilla se desprende. Entonces, acá dentro le voy a colocar algún sistema de manejarlas. Entonces yo puedo mover esta chapa para abajo o para arriba. Entonces, la semilla que fue capaz de subir más, que cae en esta altura, la recojo a través de esta chapa y la llevo por separado. La otra semilla que no consiguió entrar en las depresiones, se mantiene abajo y la saco por la parte inferior del cilindro. Obviamente hay un montón de cilindros con depresiones distintas, de distintas formas, que me ayudan a separar una semilla de otra. Entonces, los cilindros tienen una capacidad de trabajo muy buena, mejor que las zarandas. No llevan viento, las zarandas no les mencioné, pero normalmente las zarandas están acompañadas por un ventilador, o sea que el ventilador también trabaja separando lo que es más liviano y ayudando a que las zarandas no se saturen. Y en los casos de los cilindros, como les decía, trabajan de esta forma. Entonces, si tenemos una semilla, por ejemplo, en el mismo caso, tenemos una semilla chata de una semilla redonda, con esto lo podemos separar y viceversa, ¿no? Podemos buscar, digamos, por tamaño. Puedo tener depresiones más chicas o más grandes. Si quiero que la semilla chica se quede en las depresiones, la levantaré por más arriba o más abajo si mi separación es a la inversa. ¿Quedó claro esto? ¿Se entendió? Bueno, por favor no duden en preguntar o interrumpir, no hay ningún problema. Otro sistema muy utilizado es los sistemas, lo que se llaman mesas vibradoras. Este sistema de mesa vibradora lo llaman mesa justamente porque parece una mesa, es un rectángulo, tiene como si fuera una mesa, pero esta mesa
la superficie de esta mesa es cambiable. Entonces yo puedo poner superficies más rugosas o menos rugosas de la mesa esta. Y además de poner superficies más rugosas o menos rugosas, también puedo variar la inclinación de esta mesa. O sea, esta mesa puedo inclinarla más para un lado, para el otro, darle todas las diferencias, ángulos a la superficie de la mesa. La puedo ir moviendo así, de distintas maneras. Entonces, la mesa vibradora se llama justamente vibradora porque esa mesa tiene un movimiento vibratorio. Un movimiento vibratorio. Entonces, ¿cómo va a jugar esto? Va a introducirse la semilla por una esquina de la mesa y como esta mesa vibra y además está inclinada, obviamente toda esta semilla va a tender a ir hacia abajo, que es el ángulo de inclinación. Pero como esta superficie les dije que era rugosa, y de hecho como si fuera una tela metálica, las semillas van a seguir distintos caminos. Una según la inclinación que le di a la mesa, pero la otra según el peso que tienen las semillas, o si son más redondas, si son más oblongas, si son achatadas, van a seguir distintos caminos en base a la rugosidad de la mesa y en base a la inclinación de la mesa. Entonces, la primer semilla, vamos a suponer que yo acá puse semillas ovaladas y redondas. Vamos a suponer. Necesito separarlas. Pongo las semillas, seguramente las redondas van a caer rápidamente en la primera sección. Acá tengo una boquilla, la separo acá. Las semillas que son ovaladas seguramente van a seguir y van a caer más lejos. Acá voy a poner otra boquilla y voy a poder separarlas de este lado. Y si tuviera chatas, lo más probable es que las chatas hayan llegado acá hasta el final. ¿Por qué dije lo más probable? Porque a veces también depende mucho también del peso de la semilla que tiene. Si son semillas muy livianas o son semillas más pesadas, se van a comportar distinto. La cuestión es de que me da una cantidad de variables muy interesantes que me permiten diferenciar muchísimas semillas. Esto además está acompañado por aire que sopla a través de la malla metálica esta que está confeccionada la mesa, que ayuda también a lo que es el polvillo, cositas muy finitas, todo también de que el aire los levante y los saque. Las mesas vibradoras son, por ejemplo, les diría casi indispensables para forrajeras, que son semillas muy complicadas y estas máquinas hacen un trabajo excelente. Después aparecen también, acá simplemente les estoy mostrando para que les quede más claro cómo sería. Acá tengo la tolva alimentadora, esto es un esquema de la mesa, todo esto sería una mesa vibradora, y bueno, entonces, por ejemplo, si tengo todo material muy liviano, imagínense, es el primero que va a salir de la mesa vibradora, las semillas más livianas, las semillas más pesadas, y material más pesado, tierra terminada. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería por peso, una separación por peso en una mesa vibradora. Si fuera por forma, como les dije, el comportamiento sería distinto. Como les dije, las redondas saldrían primero, en fin. Pero lo que les quiero mostrar es cómo funcionan y las distintas alternativas que tengo. Esto, la verdad que la forma de aprenderlos es aprenderlo utilizando las máquinas y conociendo los principios. Obviamente, si uno no conoce los principios no puede utilizarlas. Pero luego la persona que se pone a cargo de esto mira el material y la persona ya se da cuenta por la experiencia, pero porque conoce cómo funciona cada máquina, y dice, bueno, esta mezcla que tengo acá de semillas, bueno, la voy a separar con el cilindro porque lo más rápido y funciona muy bien para esto. Y cuando vea otra cosa dirá, bueno, esto lo mando directamente a la mesa vibradora. En fin, va a tomar las decisiones o por la zarata, va a tomar las decisiones que corresponden. Hay otras formas también de separación interesantes. Una, por ejemplo, de separación por forma. Acuérdense que las semillas las podemos separar por peso, las podemos separar por forma, la podemos separar por tegumento y la podemos separar por color. Lo repito. Forma, color, tegumento y peso.
son las características físicas de un grano que me van a permitir poder diferenciarlos de otros. Entonces, por forma, tengo semillas planas, o por ejemplo rugosas, y semillas redondas o lisas. Bueno, una forma es un plano inclinado. Yo tengo un plano inclinado, hecho, confeccionado de algún material que tenga algún grado de rugosidad, obviamente, ¿no? Porque si no sería muy... Pero no importa, un plano inclinado como si fuera una cinta transportadora de goma, tal cual la que vimos, pero plana, está plana. Entonces, si pongo dos semillas, una plana y una redonda, las semillas redondas a través de la cinta inclinada se van a ir para atrás, seguramente van a terminar cayendo por más que la cinta esté caminando, y las semillas planas, que tienen más rozamiento, van a subir y van a caer por el otro extremo. Lo mismo sería una semilla rugosa, que se prenda más del material de la aumenta el coeficiente de rugosidad, ¿cierto?, de rozamiento, con el plano inclinado, y una semilla que sea glabra, directamente se va a deslizar y va a ir hacia atrás. Entonces, una banda inclinada me permite separar por forma o por tegumento. Otra forma de separar por tegumento es la utilización de virutas de polvo de hierro, limaduras de hierro. Se coloca, tengo una semilla que es pubescente y respecto a una que es lisa. Bueno, si a la masa de semilla yo le agrego limadura de hierro, o sea, el polvo de hierro, ¿no es cierto? Lo mezclo y lo paso luego a través como ven acá, es un cilindro que está magnetizado. La semilla que fue rugosa, que tiene tegumento rugoso, se la adhiere el hierro, por lo tanto van a quedar pegadas al imán, mientras que la semilla que es lisa no se le adhiere el hierro, cae. La que queda pegada al imán, llega un momento acá que le pongo un rodillo acá que le roce y la saco, directamente limpio el imán, y me cae la otra semilla por acá. Esto, por ejemplo, es clásicamente utilizado para la gente que produce alfalfa. La alfalfa tiene, por ejemplo, una plaga que es una planta parásita, que es la coscuta, que a lo largo de los miles de años se ha seleccionado, ha habido una autoselección, y la semilla de coscuta es exactamente igual que la de alfalfa. O sea, tiene el mismo peso, tiene la misma forma. La única diferencia es que la coscuta es ligeramente pubescente, mientras que más que pubescente tiene rugosa. No es que sea pubescente, la coscuta no es rugosa. Mientras que la alfalfa es lisa. Entonces la única forma de separar la coscuta de la alfalfa es a través de una máquina como esta. Que no es el único caso, ¿no? Pero es el más mencionado que pueden ver. La separación por color. Por supuesto que estos sistemas, ¿no?, el que le digo de limadura de hierro, estos que estoy mostrándole, estoy por explicar ahora de separación por color, son utilizados para producciones de alto precio, ¿no? O sea, semillas de alfalfa, y esto que vamos a ver, por ejemplo, un caso clásico es la arveja. No sé si ustedes saben, pero la arveja tiene un gen recesivo que produce arvejas negras. Entonces, siempre tenemos en la población un porcentaje de arvejas negras. La arveja negra no tiene nada de malo, se comporta exactamente igual que la arveja verde, o sea, nutritivamente quiero decir, no tiene ningún tipo de... Pero la gente la rechaza, es un problema de mercado. La gente rechaza la arveja negra, no la quiere, ve arvejas negras dentro de una lata y le parece que el producto es malo, o tiene problemas, o ha tenido problemas. Entonces, se la saca. ¿Cómo sacás la arveja negra de la arveja verde? La única diferencia entre ambas es el color, es exactamente igual. Bueno, esto lo que se hace es se coloca un haz de luz, las arvejas
aunque les parezca mentira, se hacen desfilar literalmente en una sola fila, van avanzando, todas las arvejas, bueno, para este lado, van avanzando una tras de otra, y hay un sensor de luz que por reflectancia detecta si está en el gamma de las verdes o el gamma negra. Si detecta que es negro, se activa una boquilla con aire comprimido y literalmente la escupe, la saca de la fila. Y así se hace. Les comento, por ejemplo, que esto es clásico en las producciones de arvejas, pero les comento, por ejemplo, también de que esto se hace en algunos molinos arroceros. El arroz también, hay mercados, nichos de mercado que son muy exigentes, pagan muy bien, son muy exigentes, y te piden el arroz de un determinado blancura, de un determinado color blanco, te piden que cumpla con ese grado de blancura. Bueno, el grado de blancura llega un momento que uno lo consigue por el pulido del arroz, pero llega un momento que no puedes seguir puliendo porque rompes todos los granos. Entonces, lo que hay que hacer, y bueno, se selecciona dentro de los granos que vos tenés los más blancos. Bueno, y se hace exactamente igual con una máquina muy similar, se hace caminar el arroz uno atrás del otro, los granitos de arroz, y se va seleccionando por grado de color con un sistema similar al que les acabo de mencionar. El almacenamiento del grano, el almacenamiento, o sea, ver propiamente los silos, donde se los guarda, vamos a ver por lo menos algunos tipos, los más comunes de los silos. Los silos los tenemos, los almacenamientos los vamos a dividir en dos. Los que son almacenamientos de atmósfera normal, o sea, atmósfera sin ningún tipo de modificación, y los que son de atmósfera modificada. Los de atmósfera normal son los silos clásicos que ustedes conocen, que han visto en la ruta y demás. Son silos metálicos, pueden ser celdas o pueden ser silos de alambre. Ahora vamos a ver qué son cada una de estas cosas, pero son los silos clásicos que uno ve en la ruta. Los de atmósfera modificados son los chorizos de plástico, los silos de bolsa plástica, también que es muy común de ver en la ruta, pero el concepto de almacenamiento de uno respecto al otro no tiene nada que ver, son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Los silos de atmósfera normal, en general, son silos metálicos, los silos metálicos son los más comunes, vienen de distintos tamaños, como ustedes ven acá, y siempre son cilindros, con un techo cónico, y pueden tener un fondo plano o no, o pueden tener un fondo cónico hacia abajo. Se llenan por la parte superior y se extraen, obviamente, por la parte inferior. A ver, lo que les quiero decir es de que los silos que tienen, hay silos que tienen el fondo plano, están hechos sobre la superficie, y muchas veces, si vos tenés un lugar de la planta de acopio que no tiene problemas de napas freáticas ni nada, o sea, que yo puedo ir hacia abajo, una forma de aumentar la capacidad de estos silos es hacerles, en vez de un fondo plano, hacerles un fondo cónico. Como yo lo estoy mostrando así con el cursor, hacer un fondo cónico hacia abajo. Esto le aumenta, con la misma estructura, lo caro es el metal, no toda la parte estructural, esto aumenta en forma muy significativa la capacidad del silo con el costo del silo común. Lógicamente, acá para sacar, después tenemos sistemas, acá para sacar el grano, en un fondo plano se utiliza un sinfín, un tornillo helicoidal, y si fuera fondo cónico también es un tornillo helicoidal, pero puesto adosado sobre la pared inclinada del silo. Acá simplemente porque lo estoy viendo, les quiero mostrar, pero miren acá. ¿Ven? Acá tenemos tres silos. La noria tiene una sola bajada, y luego acá han puesto probablemente sea una banda, acá probablemente sea una banda transportadora, y han puesto una banda transportadora en la cual puede llevar de un silo, tira acá y se lleva al otro silo o al otro silo, en vez de tener bajadas
de la noria. Una sola bajada y unieron los hilos a través de una banda transportadora. Acá hicieron lo mismo con 2 hilos y acá se dan cuenta que esto no es una banda transportadora porque está inclinada. Fíjense, acá se ve más claramente, acá le pusieron un tornillo sin fin, acá pusieron un chimango, un helicoide, para llevar de un lado al otro el material y evitarse un caño de acá hasta acá. Bueno, silo bolsa. Los silos bolsas son silos, como bien dice su nombre, que se coloca el grano adentro de una bolsa plástica. En estos hilos, el almacenamiento no está basado como en los otros hilos que uno mantiene ese grano con 13% de humedad y lo mantiene en un ambiente cerrado pero en contacto con la atmósfera. Estos hilos se basan en que el grano se lo puede guardar seco, por supuesto, no hay ningún inconveniente, pero digamos, la ventaja de estos hilos es que admiten un poquito más de humedad que la humedad de base. Entonces yo puedo colocar grano con el 14% de humedad, en estos hilos, por ejemplo, un poquito más de humedad, hasta el 16% se ha demostrado que se pueda mantener durante 3 meses. Pero, ¿en qué se basa esto? Se basa en de que al estar cerrados herméticamente, los granos liberan dióxido de carbono, porque están respirando, siguen respirando, hasta que llega un punto tal en la cual el oxígeno disminuye tanto porque lo consumen los granos y el dióxido de carbono aumenta tanto que la concentración altísima de dióxido de carbono y bajísima de oxígeno hace que sea incompatible la vida. Entonces, obviamente el grano muere, pero también se produce un ambiente en el cual no hay posibilidad de que crezcan ni hongos ni insectos. Entonces, en una bolsa plástica uno consigue almacenar de forma bastante económica el grano y con la ventaja adicional que podría ponerlo con algún puntito más de humedad sin mayores problemas. Entonces las bolsas plásticas, los silos bolsas, tienen el efecto del ambiente interior, como les dije, se controlan los hongos, se controlan los insectos y obviamente la respiración de los granos. Bueno, son muy, muy comunes, ustedes seguramente, me imagino que como estudiantes de agronomía les interesará, habrán ido por el campo, por los caminos rurales, la producción donde supuestamente van a dedicar su profesión, y habrán visto que hay un montón de silos bolsas por todos los lados. Bueno, esto es porque muchas veces el productor quiere tener el grano él, no lo quiere poner en una planta de acopio, se siente más cómodo, más tranquilo teniéndolo él, disponiéndolo él. También tiene ventajas que son muy fáciles de implementar, o sea, quiere decir que el tipo está por ahí está haciendo la cosecha y al mismo tiempo ya directamente lo está almacenando en el campo. Si se fue medio seco a la cosecha, lo puede llegar a hacer. Eso le da facilidad de manejo. No tiene necesidad con la compra de una embolsadora, que es una máquina barata, y las bolsas no tienen necesidad de tener una instalación de silos metálicos y demás, que es una versión de muy alto costo. Otra de las ventajas grandes que producen, acuérdense que del 50 al 60% de los granos los producen los que son sin tierra, o sea, son gente que no son productores, son los contratistas, que van con las máquinas y se cobran con producción. Entonces, para ellos también es una ventaja muy grande tener silos bolsas, donde tengan su ingreso, está puesto ahí. Y algunas ventajas de tipo tecnológico en el sentido, por ejemplo, si yo tengo 2 potreros, uno hizo un trigo con alta cantidad proteica y el otro con menor cantidad de proteína, 2 variedades distintas de trigo, y bueno, esto me permite diferenciarlo. Yo hago silo bolsa de silo con trigo de alta proteína y otros con menor bajo proteína, y puedo comercializarlos separadamente, cosa que me da algunas ventajas también en la comercialización. Por todas estas razones son las por las cuales se han difundido tanto los silos bolsas.
Las desventajas es, bueno, no es definitivamente, no es la mejor estructura para manejarse con una inclemencia climática, una contingencia climática grande, una granizada, fuertes vientos, que sea, es una bolsa de plástico. Tiene muy alta superficie expuesta, el grano lo que lo hace también muy vulnerable no solamente a un granizo, a una rotura de plantas que estén creciendo, de animales, ataque de roedores y otros que obviamente al sentir el grano, detectarlo, el plástico no es una barrera para un ratón de campo, obviamente, no solamente un ratón, cualquier animal. Después no es tan sencillo sacarlos dentro de la bolsa, que no sea muy complicado, pero bueno, requieren de otra máquina más que permita extraerlos desde la bolsa y requiere un control muy estricto, todas las semanas ir a verificar y mirar cómo están las bolsas, porque si una bolsa se rompe, no que se rompa completamente, se agujerea, el silo se pierde completamente. Son muy delicados en ese sentido, por eso hay que ir, no digo todos los días, pero sí todas las semanas y revisarlos exhaustivamente, y si vemos que tiene alguna fisura o rotura o agujero, lo que fuere, emparcharlos. Vienen los parches para poder manejarlos de esa manera. Y si no, directamente sacarlo y transportarlo o hacer otro silo o llevarlo. No se va a podrir, no hay ninguna duda. Las embolsadoras de grano son estas que estamos viendo, son máquinas muy sencillas, tienen una tolva superior, acá le echas el grano y acá arriba tienen un sinfín, un helicoide que solamente lo único que va a hacer en esta carcasa que vemos aquí, esta carcasa, acá va adosada la bolsa, que es la que están viendo acá, que está en el paquete, y le va echando el grano adentro de la bolsa, literalmente, como una máquina de chorizo, una máquina de embutir que en vez de tener el sinfín como una máquina de choricera que estaría al medio, lo tiene por la parte superior. Este es el esquema de la máquina. Y acá ven una embolsadora trabajando. Acá se le echa el grano, como les decía, este extremo de la bolsa obviamente está cerrado, y la máquina va avanzando, traccionada por un tractor, que es el que le da movimiento al sinfín, y además, por supuesto, la máquina va avanzando. A la medida que la máquina va avanzando, acá la bolsa, acá todo esto que ven acá, es la bolsa que está plegada. Cuando esto avanza hacia allá, estos pliegues se van desplegando a través de la máquina y van dejando la bolsa llena de grano. Estas líneas que ustedes ven son líneas que vienen marcadas en la bolsa y están marcadas para mostrar y que ustedes puedan ver cuál es el máximo estiramiento que puedo darle a esta bolsa para que esté la máxima capacidad de grano y que no se vayan a romper. Entonces, midiendo la distancia que existe entre esta raya y esta raya, sé si tengo que avanzar más rápido o más despacio para que esto se produzca todo el ingreso del grano y el estiramiento de la bolsa es adecuado. ¿Se comprende? Acá ven, la bolsa la cerramos en el extremo, acá está toda arrollada, acá estaba esa carcasa de la máquina, acá está la tolva, aquí estaría, bueno, esta particular es una muy especial, que es una máquina que trabaja solamente por gravedad, no tiene sinfín, pero bueno, si no estaría el sinfín. Y acá vamos entrando el grano, la máquina la vamos haciendo avanzar hacia adelante, tiene unos frenos, que inclusive que es para justamente graduar la velocidad, la cantidad, para conseguir el estiramiento de esa bolsa que les digo, que quiero que se estire lo más posible dentro de las tolerancias para aprovechar su capacidad máxima. Bueno, para hacer un silo de estos hay que elegir lo que dice ahí, un lugar alto lejos de árboles, fuente de rotura, preparas una superficie limpia para la pareja, usar las bolsas de mejor calidad posible, no se los voy a leer, ustedes lo están leyendo, es todos los cuidados que hay que tener para poder hacer una bolsa de forma exitosa. Y acá ven, lo que les prepara acá una secuencia de fotos en las cuales ustedes ven para que les quede claro cómo se hace. Acá está la caja con la bolsa, acá tenemos la máquina, y acá esta estructura de metal es lo que llaman la percha,
que esto se saca, se pone acá y acá se pone la bolsa y me ayuda para colocar la bolsa arrollada acá arriba. Ahora enseguida van a ver cómo se hace. Acá bajamos la percha, ¿ven? Acá el tipo sacó la bolsa de la caja, la extendió, está toda la bolsa acá arrollada, ponemos la percha por debajo y ahora con este cablecito levantamos la percha y la vamos a colocar por encima de la máquina con toda la bolsa arrollada. ¿La ven? Ahí subimos la percha y ahí quedó. Es fácil, muy, muy sencillo. Díganme por favor si algo no se entiende. Yo voy rápido esto porque me parece que es bastante sencillo. Bueno, acá sacamos este primer tramo que ven acá, ¿ven? Lo desplegamos y a mano cerramos la bolsa. La cerramos de distintas formas de cerrarla, por cierres, no importa. Se puede atar también, no importa. Se cierra la bolsa, la cerramos y esto es lo que le hablaba de los estiramientos, que acá como dice 30 centímetros. Entonces yo mido desde acá hasta acá con la bolsa y sé, si acá mido 30 centímetros, obviamente cuando estaba plegado no mide 30, mide menos. Cuando la voy estirando me fijo. Llegué a los 30, hay 30 centímetros, estoy bien con el estiramiento. La bolsa no la estoy sobreexigiendo ni subutilizando. Y ese estiramiento lo consigo metiéndole más material, o sea, andando más despacio o más rápido avanzando. Los extractores pueden ser neumáticos, pueden ser mecánicos. Los mecánicos con enrolladoras de bolsa con tracción. Acá ven un neumático. Lo mismo que vimos para los hilos, es exactamente igual. La misma máquina es. Con una máquina de esas, una extractora neumática, la meto el caño dentro de la bolsa y saco los granos. Acá lo ven como está descargando un acoplado granelero. O los mecánicos, que son los más usados, que constan de dos sinfines. Acá tienes dos palpadores, esto va dentro de la bolsa, esto lo pones dentro de la bolsa, y esto articula estas dos. O sea, se van adaptando siempre al ancho de la bolsa. Y un central que es fundamentalmente para llevar el movimiento. Pero estos dos son los que van a llevar el grano hacia el centro. Acá hay un sinfín más que lo lleva y lo eleva por otro sinfín, un chimango, a lo que vos quieras. ¿Lo ven? Acá se metió. Esto que están viendo acá es el palpador con el sinfín. Acá del otro lado hay otro igual. Y esto lleva todo este grano con los dos sinfines, lo llevan acá al centro, otro sinfín, chimango y afuera. Algunas vienen con, además, un recolector acá atrás que permite enrollar la bolsa, que es muy útil para después no estar teniendo plásticos tirados por el campo con todo con contaminación y el desastre, inclusive para comercializarlas después, para venderlas o regalarlas, pero para alguien que las dé desde un uso, las podemos ya dar, que están enrolladas y puestas. Bueno, esto es lo que les comenté. Tenemos un silo de fondo plano, como ven, tenemos un sinfín. Los sinfines estos giran 360 grados sobre este punto y van barriendo y van sacando todo el grano del silo, van saliendo para acá afuera. Y los que no son de fondo plano, que son de fondo cónico, como les decía, tienen un sinfín adosado acá en una parte de la pared. Estos no giran, obviamente, porque el grano siempre se va al fondo, así que con un solo sinfín derecho sale todo el grano. Los hilos a su vez pueden ser elevados, como ustedes están viendo acá. Que tienen una batería acá de hilos elevados, o no. Entonces tenemos los hilos elevados, los hilos de fondo plano, los hilos de fondo cónico. Después tenemos estructuras que no son tan comunes de ver, que son las llamadas celdas, los hilos celda. Los hilos celda son simplemente como si fueran galpones, grandes galpones, con paredes muy fuertes, y literalmente el galpón se llena de grano. Se llena de grano a través de un sinfín en la cumbrera del techo. Aquí está. Y acá viene alimentado por algún silo de acá. Entonces, esto acá, toda la cumbrera, hay todo un sinfín que corre con boquillas que se pueden ir abriendo y va alargando y vamos llenando uniformemente todo el galpón. Todo esto se llena completamente de grano y es el sistema más barato que hay para almacenar grano. Si ustedes han ido en algún momento a Buenos Aires, van por la ruta, por la Zárate-Brazo Largo, van a ver ahí a la altura de Zárate, sobre el puerto, los silos celdas enormes que van con destino a exportación.
mueven cantidades muy, muy grandes de grano con un costo muy, muy bajo. Pero tienen dificultades para, digamos, sacarlos de una estructura enorme, son para eso, son para terminales portuarias, ¿no? Bueno. Hacemos 10 minutitos, a las y 5 arrancamos con seguridad, es un tema corto, y a 12:30 estaríamos terminando. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por ahora no, profe, estamos bien. Bueno, listo chicos, espero entonces a las y 5.